Bueno, vamos a ver si me acuerdo de las preguntas que hice y no más bueno, entonces nosotros ingerimos en la dieta los triglicéridos, ¿cierto? Ustedes saben que los triglicéridos no solamente están en el chicharrón, en la mantequilla que hablamos, sino que también en las semillas, en las partes, la parte grasosa de los cereales, donde están las semillas, esos son triglicéridos. Entonces los triglicéridos entran y cuando llegan entonces al ilio, ¿cierto? Como esos lípidos son insolubles en agua, necesitan convertirse en una emulsión que les permita hidrolizarse para poder entrar dentro de la célula. Entonces lo primero que esos triglicéridos se encuentran para hacer esa micela, ¿se acuerdan del concepto de micela o no? Recuerden que las micelas son esas formas lipídicas donde hacia el interior está la parte no polar y hacia el exterior la parte polar. ¿Sí? Recuerdan que es al principio los abones o las vacuolas, ¿cierto? Representando estos círculos como las cabezas polares hidrofílicas, ¿cierto? Voy a hacer una patica, pero supongamos que es por dos, solo que están de lado. Y hacia adentro la parte no polar, ¿cierto? Entonces, allí se van a unir a las sales biliares. Ahorita vamos a ver de qué están compuestas esas sales biliares y va a unirse también con la lipasa y la colipasa, ¿cierto? Entonces, esto va a estar modulado por la secretina y la colecistoquinina, ¿cierto? Estas son hormonas que van a estimular la secreción de estas enzimas y de sales biliares, ¿correcto? Estas sales biliares, aquí tenemos, ¿saben qué significa esto? Vesícula biliar, ¿no? Esta es la vesícula biliar y este es el páncreas. Entonces se secreta y entonces hace una emulsión de ese triglicérido. Esa lipasa y esa colipasa entonces va a empezar a digerir esos triglicéridos. Ahorita vamos a recordar cómo es la molécula de un triglicérido, ¿cierto? Que son 3 ácidos grasos unidos por una molécula de glicerol. Y entonces vamos a obtener de esta manera un ácido graso y 2 monoacilgliceroles. Muy bien. Bien. Entonces, de esta manera puede entrar a la célula, a las células intestinales, ¿cierto? Del ilio. Allí atraviesa la membrana y vamos a ver que allí adentro se forma el kilomicrón o kilomicrón naciente, que es parte de una lipoproteína, como vamos a ver. Una vez ya está formado ese kilomicrón, pasa al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y se empieza la síntesis de lipoproteínas. Aquí lo vemos en detalle, ¿cierto? Tenemos entonces que va al estómago, en el ileum, la vesícula biliar y el páncreas secretan ¿qué? La lipasa y colipasa y sales biliares hacen la emulsión y de esta manera pueden entrar ¿a dónde? Al torrente sanguíneo para ir al hígado. Bueno, muy bien. Aquí vemos otra gráfica, más gráfica, ¿cierto? Mire, estos son los triacilgliceroles, 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. También los podemos tener en manera individual como ácido graso, ¿cierto? Y para entonces poder entrar ya a la circulación y a la síntesis necesita formar ese kilomicrón. Vamos a ver cómo es eso. Recordemos, esta es la molécula de glicerol, 3 carbonos, y aquí va a tener entonces sus cadenas
hidrocarbonados o ácidos grasos. Mirenlo acá, molécula de glicerol y tiene 3 ácidos grasos. Eso es un triacilglicerol o un triglicérido. ¿Listo? Miremos cómo son las sales biliares. Miren que la sal biliar entonces, hacia el interior, hacia el núcleo, hacia el centro, van a estar esos triacilgliceroles. Si ustedes recuerdan cómo es la molécula del colesterol, van a ver que este ácido cólico, ¿sí?, es parecido al colesterol. Entonces, a él se va a unir esa sal biliar, que básicamente está compuesta por proteínas, ¿cierto?, y por el ácido cólico. Entonces, de esta manera se puede unir a los ácidos grasos que están en el triglicérido, en los triglicéridos. Fíjense entonces que aquí vamos a tener la enzima que va a ser la responsable de digerir estos triglicéridos. Entonces fíjense que lo que está formando aquí es una especie de micelia, ¿cierto? Una vacuola grande que va a estar compuesta por las lipasas y colipasas, ¿sí? Y hacia el núcleo o el centro van a estar los triglicéridos o triacilgliceroles. Bueno, en ese fluido gástrico pueden haber ácidos grasos libres, como lo vimos, ¿cierto? Entonces esos ácidos grasos libres pues van a formar micelia, ¿cierto? Tanto los que salen de esas sales biliares por la digestión de la lipasa pancreática, como los que vienen de forma libre. Bien, aquí vemos entonces cómo, por ejemplo, este éster de colesterol, recuerdan que ahorita dijimos, esto es algo que vamos a mencionar ahorita con bastante frecuencia, porque para ellos poder estar en esos kilomicrones y en esas lipoproteínas, entonces ese colesterol va a estar con un éster de colesterol y eso lo hace una colesterol estereasa. De otro lado tenemos que algunos de los lípidos o fosfolípidos, sobre todo los que proceden de membrana, van a ser también digeridos o cambiados, fíjense acá, por la fosfolipasa A2 para convertirlo en un lisofosfolípido. Bien, entonces fíjense que básicamente la síntesis de ese triglicérido va a pasar lo siguiente. Para que pueda ser sintetizado, ¿cierto?, como tal un ácido graso, esto representa un ácido graso, entonces necesitamos fosforilarlo, ¿cierto? Para fosforilarlo, entonces viene un ATP, le coloca un AMP, ¿sí?, y de esta manera puede venir la coenzima A y unirse. Bien, ahora vimos una parte en la que se formaban en forma de ácido graso y 2 monoacilglicerol, ¿cierto? Entonces fíjense qué está sucediendo aquí. Tenemos un monoacilglicerol o 2 monoacilglicerol, o sea, 2 ácidos grasos, ¿cierto? Viene entonces ese ácido graso que tiene la coenzima A, ¿sí?, la coenzima A, y una vez tiene la coenzima A, sale la coenzima A y se une entonces el ácido graso. Entonces ya no queda monoacilglicerol, sino que queda diacilglicerol, ¿cierto? Bueno. Luego viene un tercer ácido graso con una coenzima A y le pone entonces el otro ácido graso que viene activado por su coenzima A. Ya vimos cómo se activa esto, ¿cierto? Libera la coenzima A y de esta manera formo los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles los puedo yo
obtener de manera ya listos, preparaditos como los ingerimos, o en la sangre se puede formar los triacilgliceroles. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de que se disocien primero y luego se vuelvan a unir? Porque no pueden pasar a través de la membrana. Pero y entonces si ya está igual adentro, pues ¿cuál es? No, es que eso es a nivel del plasma, ¿sí? O sea, cuando ellos se encuentran libres, si tenemos una, es que acuérdese lo de la bolsita, lo del calio, ¿cierto? Si tenemos muchos ácidos grasos, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, ATP, ¿sí? Lo que va a pasar es que favorece a que se le pueda unir un acetilcoenzima A. Por eso si el ATP es un regulador de la formación de triglicéridos. Y si hay ATP quiere decir que hay mucha energía en la célula, ¿cierto? Entonces esos triacilgliceroles se forman y de esa manera puedo tenerlos como depósito, ¿sí? Entonces, en la única parte donde ellos pueden estar común y corriente es en la célula adiposa. En realidad la célula adiposa son gotas de sangre, gotas de grasa compuestas de triglicéridos, ¿sí? Bueno. De hecho, quienes tenemos, o cuando se le aumenta a una persona los triglicéridos, es porque tiene cantidad de triglicéridos a nivel sanguíneo, ¿cierto? Bueno. Entonces ya vimos que una vez se formaron esos triglicéridos, se dividieron, ¿cierto? En dos monoacilgliceroles y ácidos grasos, entran a la célula. Entonces, cuando entran a la célula, ¿cierto? Ellos van a entrar por endocitosis, ¿cierto? Entran en las células del lumen intestinal, correcto, específicamente en las células en borde de cepillo. Entonces ellas entran por endocitosis, fíjense, verá. Entonces lo que va a pasar es que van a ver esos triglicéridos o esos ácidos grasos que van a venir procedentes del retículo endoplasmático liso o del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Ellos vienen en forma de dos monoacilgliceroles o de ácidos grasos, pero también